Salud es primero. Continuamos. A buena hora. A buena hora. Bueno, pues ya estamos de regreso, ya son las 12:19. Seguimos aquí en A Buena Hora. Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Luis Antonio Pando Orellana, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de México con especialidad en psiquiatría, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Actualmente se desempeña como investigador en el área de cardiología pediátrica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es fundador del Centro para la Atención de Lesiones Cerebrales, desde el cual se atiende y se estudia todo lo relacionado a problemas neurológicos y de conducta. Es creador del test EPOL, instrumento lingüístico que se correlaciona neurofisiológicamente con el mapa cerebral. Tengo un dato, doctor Luis Antonio Pando, acerca de que la mayoría de las personas que sufren algún trastorno mental en México, pues no se atienden. Y se calcula que 25 millones de personas lo han padecido en el país. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, la problemática en salud pública, la problemática epidemiológica o que los epidemiólogos arrojan en relación a los trastornos llamados mentales, son cerebrales, que se detectan a través de la conducta, es de muy alta incidencia. Por poner un ejemplo, la esquizofrenia tiene una incidencia del 1% en la población. Si somos 105, 110 millones, no sé qué arrojó el INEGI en el último censo, el 10%, podemos decir, somos 100 millones, el 10% hay 10 millones de esquizofrénicos. Si vemos las facilidades que hay para atender a esos 10 millones, pues son mínimas, lo cual quiere decir que la mayor parte están en la calle. Y manejados por médicos generales. ¿Por qué? Porque el número de psiquiatras que se dedican a este tipo de padecimientos rondarán en poco más de 1,500 psiquiatras certificados, aunque exista un buen número más, quizás el doble, no certificados de consejo. Si vamos al ámbito de las epilepsias, andaríamos rondando en un 3% de la población. De hecho, existe un programa prioritario para la atención de la esquizofrenia y para la atención de la epilepsia. El 3% de la población, le echamos números, pues anda sobre 30 millones. Y epilepsias, hay más de 15 variedades, de la infancia, de la adolescencia, del adulto. Y volvemos a la misma historia. No tenemos unidades suficientes ni médicos suficientes especializados para atender estas problemáticas. Claro. Nos menciona la esquizofrenia dentro de estos problemas o enfermedades neurológicas. ¿Cuáles son las otras más comunes? Mencioné esquizofrenia, epilepsia. Vamos a poner un ejemplo: los trastornos de personalidad. Es así como el resto de la población, ¿no? Wow. Porque los trastornos de personalidad epidemiológicamente no están medidos, pero se traducen en cifras que sí son medibles. Por ejemplo, el índice de suicidios. Ahí va otro ejemplo. Se calcula que en el metro hay un suicidio diario. No es que todos los días alguien se suicide, pero el cálculo viene a caer en un suicidio diario todos los días del año, de cada año. Claro. Porque un día pueden ser 10 o 5. Pues un día pueden ser 2 o 3, y otro día puede haber ninguno, y otro día es 1, pero bueno, si saca uno la media es 1 diario. Por lo cual,
las autoridades han tomado medidas precautorias en donde hay ciertas áreas a donde las personas no se pueden acercar, hay medidas de seguridad, hay cámaras, hay personal, etcétera, ¿no?, que están revisando esa situación. Sin embargo, las cifras de los últimos años andaban por ahí. Eso es nada más la punta del iceberg, porque el suicidio casero, por así decirlo, es muchísimo más elevado. Más alto. Otro problema, las toxicomanías, que van desde el alcoholismo hasta el consumo de drogas duras, como son la heroína, la cocaína, y de uso común, subestimadas en su dureza, como puede ser la marihuana. Pues ese es un problema que abarca un porcentaje muy importante de la población. De hecho, estamos en medio de una situación, y lo entrecomillo, de guerra por el narcotráfico. Esto habla de la dimensión del problema. Hay una Comisión Nacional de Adicciones que yo creo que a cualquier comisión le queda grande el paquete, porque entre problemas presupuestales y problemas de salud pública y problemas de seguridad que conllevan esto, ahí tenemos un problemón. Otro ejemplo, los trastornos de aprendizaje. Los trastornos de aprendizaje que se meten en otro ámbito, que es el muy paralelo al de las epilepsias. Nuestros niños con desnutrición, que no son pocos, los trastornos de aprendizaje que conllevan son grandes, y prueba está en el desempeño, independientemente de otros factores de orden político, de docencia, de preparación, pues está el factor de desnutrición. No, bueno, ahí entonces y eso, nos podríamos detener un buen rato. Nos podemos detener un buen rato, y incrementando. A manera de ejemplo, pues bueno, si tenemos 60 millones de mexicanos en extrema pobreza, si los que alcancen a ir a la escuela, pues tienen problemas de aprendizaje, dentro de los que caben una gran variedad de problemas de aprendizaje que ven los psicopedagogos, pero que manejan los médicos. Con esto que nos comenta, bueno, vemos que entonces la desnutrición puede ser un detonante para la desnutrición, surjan trastornos. La genética, es decir, la herencia. La genética. Las drogas. Las drogas. Estamos hablando de otros problemas heredados, como puede ser la esquizofrenia, el mundo de las epilepsias. Otro ejemplo de situaciones diagnósticas son las demencias en las personas, pues no tan mayores, ¿no? Porque las demencias pueden darse en los 40, en los 50 años, y hay una variedad importante de ellas. El famoso Alzheimer, descrito por Luisa Alzheimer, que se ha vuelto muy de chiste popular, ¿no? De que ya me enfermé de los 2 doctores, pues no es 2, es el nombre de uno, pero no es el único. Están las demencias vasculares, están las demencias por Parkinson, por enfermedad de Parkinson, esta del temblor, están las demencias producto de infartos cerebrales. ¿Qué hay con las conductas criminales? Ese es otro tema también. Dentro de las conductas criminales que son producto de los síndromes, y voy a ser lo menos técnico posible, síndrome es el conjunto de síntomas y signos que se presentan siempre juntos, pero que no tienen el mismo origen. Entonces, el síndrome frontotemporal quiere decir que en el lóbulo frontal y temporal del cerebro existe un balance que se puede perder con facilidad. Las conductas delictivas están asociadas a estos síndromes frontotemporales. De tal suerte que los jueces y el sistema judicial sabe, y
y por eso han creado un protocolo de evaluación de los internos para entender en el ámbito criminológico, no criminalístico, criminológico, qué es lo que está pasando con una persona, por qué delinquió, si es un enfermo o no lo es, si tiene alguna de las patologías que mencioné o bien otras patologías que puedan explicar la conducta criminal y por ende atenuar o agravar su situación judicial. No es lo mismo que alguien con un tumor cerebral del lóbulo temporal en una conducta impulsiva mate a alguien, a que alguien sin ningún tipo de patología evidente lo haga. El criterio judicial cambia totalmente. Y se constituye entonces la disciplina como auxiliar en la impartición de justicia. Así es. De hecho, usted hizo un trabajo, hay un trabajo que usted elaboró, me comenta que fue en el año del 94. Es correcto. Neuropsiquiatría crónica de la enfermedad biopsicosocial, y que ha servido como auxiliar, bueno, es la intención como auxiliar en la impartición de justicia. Vamos a hacer una pausa, doctor, y le parece si regresando nos sigue platicando. Cómo no, esto. con todo gusto. Estamos hablando con el doctor Luis Antonio Pando Orellana. Voy a un breve corte y enseguida regresamos. Estás aquí en A Buena Hora. A buena hora. A buena hora. Participa. En un momento regresamos. Escucha Tropicalísima 1350. el sonido de la calle Con 5000 watts de potencia. con 5000 watts de potencia. En XEQK Tropicalísima. Producimos Programamos y transmitimos radio pública. Tropicalísima 1350. Desde Mayorazgo 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez, Código postal 03330. en la Ciudad de México. Te ofrecemos lo mejor de la música tropical, Y programas que estimulan el conocimiento la comprensión. y el análisis de la realidad. XEQK, Tropicalísima 1350. Radio Pública a tu servicio. Instituto Mexicano de la Radio. IMER. Tenemos 3 compromisos contigo. Vales de medicina cuando el gobierno no las tenga. Bono educativo para que los jóvenes estudien computación e inglés. Y un compromiso firme por un México verde. Puedes estar seguro, el Partido Verde te va a cumplir. Aquí sí te damos la hora exacta, la hora del CENAM. 12:32. La Cámara de Diputados concluyó con buenos resultados el seminario Los temas críticos de la reforma electoral. Estudiantes, académicos, funcionarios y legisladores coincidieron en la necesidad de adecuar nuestras leyes para fortalecer la democracia en los procesos electorales. Nuevos formatos de comunicación política, derecho de réplica, transparencia en la elección de los consejeros electorales y otros retos legislativos puedes conocerlos a fondo en www.diputados.gov.mx. Conoce a tus diputados. Cámara de Diputados. 61ª legislatura. Queridas amigas, ¿cómo están? Les saluda Omeri del grupo. Los invito a que formes parte del club Las Tropicalísimas y yo ya soy una de ellas. Llama 5604-7447. Participa 5604-7307. Queremos escucharte. No esperes más. Marca en este momento. Tropicalísima 1350. Para servirle a usted. Cuando quieras, chiquito. Porque tu salud es primero. Continuamos. A buena hora. A buena hora.
Ya son las 12:34, estamos de regreso, continuamos aquí en La Buena Hora. Sigo conversando con el doctor Luis Antonio Pando Orellana, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de México con especialidad en psiquiatría, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Actualmente se desempeña como investigador en el área de cardiología pediátrica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y es fundador del Centro para la Atención de Lesiones Cerebrales, desde el cual se atiende y se estudia todo lo relacionado a problemas neurológicos y de conducta. Es creador del test EBPOL, instrumento lingüístico que se correlaciona neurofisiológicamente con el mapa cerebral y que en un momento vamos a hablar acerca de esto, doctor, pero antes de ligarnos a este test, que realmente ahorita hablábamos en el corte, muy interesante, esto surge de este material que estábamos hablando hace un momento, antes del corte. Es correcto, sí. El material es un libro, creo que es el primer libro como tal de neuropsiquiatría forense. Forense, todo el mundo lo asocia a autopsias. Uh-huh. Bueno, esta es una autopsia, pero cerebral, a base de documentos, a base de reportes médicos, a base de electroencefalogramas, a base de imágenes. Entonces, uno reconstruye la actividad cerebral de la persona. Uh-huh. Este libro, el prólogo lo escribió el doctor Raúl Carrancá y Rivas, del director del área penal de la Facultad de Derecho, y escribió una síntesis muy interesante de lo que es la actividad forense, que en nuestro país ha habido ha habido íconos de esta actividad muy subestimada, pero muy apreciada por el ámbito judicial como auxiliar en la impartición de justicia. Entonces yo escribí este libro y el subtítulo es como Crónica de la enfermedad biopsicosocial. El crimen es una enfermedad biológica, psicológica y social. Y como tal, la multiplicidad de los factores hace que los jueces acudan a especialistas médicos y no médicos para entender por qué una persona delinque, para establecer penas o atenuaciones o inclusive agravar la situación judicial de una persona. Ponía yo el ejemplo, si una persona delinque porque tiene un tumor del lóbulo temporal y en un acto impulsivo mata a alguien, pues es muy grave, pero la enfermedad explica su conducta y por ende es atenuante, o lo hace no culpable de sus acciones, no responsable, no culpable sí, pero responsable no. Digamos que no justifica, pero sí explica. No justifica, pero explica, que no es lo mismo que una persona, entre comillas, sana, hasta donde podemos valorar, resulta que mata a una persona en un acto impulsivo. Bueno, en ese sentido, yo me puse a buscar instrumentos de aplicación masiva que no tuvieran que ser individuales como el polígrafo, poco predictibles como el polígrafo, y que nuestras autoridades son creyentes fervientes del polígrafo, un instrumento muy costoso y muy limitado. No es garantizable 100%. No es garantizable, por supuesto que no, muy por debajo, pero muy por debajo del 100%. Pero bueno, son tendencias. A lo largo de los últimos 20 años desarrollé este instrumento que parte de 100 preguntas, que es la lingüística, y lo correlaciona con resultados de lo que conocemos como mapa cerebral, es decir, el electroencefalograma con 19 canales de registro, desde 16 es posible, hace mapas cerebrales que nos permiten ver la actividad cuantitativamente de si hay en mapas virtuales del cerebro, si hay una disfunción o no la hay. Actualmente ha evolucionado a montarlo sobre tomografía, a montarlo sobre resonancia magnética, es decir, otro tipo de imagen para ver tridimensionalmente esta actividad eléctrica.
me puse a trabajar y en base a las preguntas y a un sistema de calificación de lógica matemática, ya está publicado en la Revista Mexicana de Neurociencias cómo este instrumento no es necesario aplicar el electroencefalograma digital o llamado mapa cerebral, sino que con las 100 preguntas y el sistema de calificación inmediata, se puede aplicar masivamente. Si usted tiene 10,000 terminales, entiéndase, monitores, computadoras, con las cuales calificar, evaluar al individuo, que se hace vía internet, pues se pueden aplicar 10,000 pruebas. Y no tiene que estar en el mismo lugar físico, puede estar en Monterrey, puede estar en Guadalajara, puede estar en Chiapas, y desde aquí, a través del servidor, se maneja y se evalúa, y se establecen los síndromes frontotemporales, en donde está la razón contra la impulsividad. Eso es la locura contra la violencia. Es decir, todas estas variables que nos llevan a analizar la conducta violenta, criminal de los individuos. Comenta, son 100 preguntas. Sí. ¿100 preguntas binarias? Sí, son 100 preguntas de cierto o falso, y algunas, una que otra, tiene que tener alguna complementariedad con algo escrito, tienen un tiempo determinado. No hay aprendizaje porque el algoritmo hace que cambien las preguntas. Si se ponen 1000 pruebas, son 1000 pruebas diferentes. Entonces no hay aprendizaje, no hay vuelta para atrás, no hay forma de copiarlo, no hay forma de aprenderlo, no hay forma de transmitirlo. Es decir, hay un candado ahí que impide que se haga trampa con esto. Y detecta psicosis, que es la pérdida de contacto con la realidad, o locura, si se quiere popularmente, que no es término médico. Determina epilepsia, pero ¿cuál epilepsia? La del lóbulo temporal, que se traduce en conductas impulsivas, agresivas. No se traduce en que la persona caiga, se muerda la lengua, convulsione, no. Es una epilepsia que se traduce en conducta. Mentiras, que la gente miente, pues es terriblemente sensible a esto. Trastornos de la sensopercepción, que en otras palabras quiere decir problemas de aprendizaje. Alguien que no entiende órdenes, ¿cómo las va a ejecutar? O alguien que las entiende distorsionado, ¿cómo lo va a ejecutar? Y antecedentes de la persona, que son factores de riesgo para desarrollar lo antes mencionado. ¿Esto más o menos en cuánto tiempo se logra? Depende del individuo, pero tenemos una media de 20 minutos. Es rapidísimo. Y la calificación es instantánea. Wow. Ahora, me queda muy claro que esto de alguna manera supera al famoso polígrafo. Pues según yo sí. Sin embargo, según nuestro programador, el ingeniero Sarkis, sí. ¿Se ha acercado, doctor, a instituciones? Sí, me he acercado a la Presidencia de la República, me he acercado a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la local, y a todo el mundo le interesa muchísimo, pero nadie hace nada. ¿Cómo? Pues explíquemelo usted. Nos encantaría que alguien nos explicara. Sí, a mí también me encantaría que me explicaran por qué. Sin embargo, bueno. ¿Por qué si le piden a la sociedad civil que hagamos algo y se hace, no se retoma? Siendo además un instrumento extraordinariamente barato. Además, si usted gasta entre 125 y 250 pesos, 250 pesos individualmente, porque además se pueden hacer las pruebas, si alguien quiere hacérselas, se la puede hacer, vía internet. Y si institucionalmente se contratan las pruebas, tendría un costo individual de 125 pesos, contra el costo de un equipo de entre 60 y 100 mil dólares, más personal, más mantenimiento, más todo lo que gira alrededor, que se aplica además individualmente, como es el polígrafo, que tiene su buen grado de sesgo, de forma de
brincárselo, que hay muchas, entonces, ¿qué estamos esperando para aplicarlo dentro del contexto de confiabilidad que tanto se ha mencionado? ¿Actualmente has sido empleado por jueces, magistrados de tribunal? Desde hace varios años. ¿Sí? Desde hace varios años. Está siendo utilizado, como soy perito, fui perito del Tribunal Superior de Justicia y trabajo pericialmente en lo particular. Los jueces me siguen llamando para valorar situaciones y se acepta como una prueba válida porque está validada y publicada científicamente, y se publicó, y van 3 trabajos importantes en la Revista Mexicana de Neurociencias, que es la revista vocera. Por ser revista es journal, ¿no? En el anglicismo de la Academia Mexicana de Neurología. ¿Ha intentado difundirlo? Sí, cómo no, hay una página internet en la cual se puede consultar, y sí, se conoce internacionalmente, y quienes más lo consultan son los chinos y los estadounidenses, un poco los canadienses. Falta México, y eso que está la versión en español, porque no he querido subir la de inglés. Qué cosas. Estamos platicando con el doctor Luis Antonio Pando Orellana, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de México con especialidad en psiquiatría. Tengo que hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más aquí en A Buena Hora. A Buena Hora. A buena hora. Participa. En un momento regresamos. Este domingo en la Hora Nacional. ¿Tienes dudas de tu ahorro para el retiro? Descubre los beneficios que te ofrece la Feria de las Afores. Entérate del 7º Foro Internacional desde lo local del INAFED. Todos los detalles del documental José Cruz a 10 metros del infierno. Reviviremos la historia con Emiliano Zapata. Y en la música, Diablillos Musical. yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional, presente en el Centenario de la Revolución. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Esta es la hora exacta de Tropicalísima. 12:47. Hace 4 años, el gobierno federal se comprometió a lograr la cobertura universal de salud con el Seguro Popular, es decir, médico, medicinas y tratamiento para cualquier mexicano que lo necesite. Hoy, más de 37 millones de mexicanos ya cuentan con el Seguro Popular, el doble que todo el sexenio anterior. Un México sano es un México fuerte. Con hechos, seguimos construyendo un México más fuerte. Cuarto informe de gobierno. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este sábado, en concierto, Johnny Rivera, la voz noble de la salsa. Puedes hacer conmigo lo que quieras, no dejarme si te da la gana. Total es mi vida. Vamos a dedicarle esto a todas las mujeres. Yo quiero que las mujeres canten conmigo, por favor. Mujeres a cantar. Johnny Rivera se ha presentado en los escenarios más importantes del mundo, como en el Madison Square Garden de Nueva York. Y es uno de los artistas de salsa con mayor reconocimiento mundial que ha viajado con su música y su carisma por ciudades de todo el mundo. Otra vez. Como fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno, yo sé que nos estamos alejando. Y esto me duele más al corazón, porque se pierde así tanta ilusión, porque no somos hoy como ayer. Johnny Rivera, la voz noble de la salsa. El corazón no sé mucho de su vida, pero siento su sonrisa de sol de primavera y sus ojos como 2 estrellas. Escúchalo este sábado en concierto. 22 horas, a través de Tropicalísima 1350, el sonido de la calle.
120 minutos para recordar el sentimiento y alegría del grupo que cambió la historia de la música tropical en México. Santanera, Santanera. Las 2 horas de la única e internacional Sonora Santanera. Un espacio solo para ti. Las 2 horas de la única e internacional Sonora Santanera. Escúchanos todos los días a partir de la 1 de la tarde. Solo por Tropicalísima 1350. El sonido de la calle. Óyelo sonando, el telefonito. Llama 5604-7447. Participa 5604-7307. Queremos escucharte. No esperes más. Marca en este momento. Tropicalísima 1350 para servirle a usted. Oye cómo suena. Ay, cógelo, abuela. Porque tu salud es primero. Continuamos. A buena hora. A buena hora. Del día ya con 50 minutos, seguimos conversando con el doctor Luis Antonio Pando Orellana, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de México, con especialidad en psiquiatría, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Actualmente se desempeña como investigador en el área de cardiología pediátrica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es fundador del Centro para la Atención de Lesiones Cerebrales, desde el cual se atiende y se estudia todo lo relacionado a problemas neurológicos y de conducta. Y bueno, como ya vimos, es creador del test EVPOL, lo cual se traduce en electroencefalograma virtual, por el hecho de que deriva de la electroencefalografía y de la lingüística, como platicábamos. Un sistema realmente que le llevó 20 años de estudio. No, de cuando empezamos con el de investigación. De investigación hasta la creación del sistema inteligente, en donde tuve que buscar apoyo y lo obtuve a través del Buró de Investigaciones Legales con el ingeniero Sarkis y el licenciado Sarkis, quienes apoyaron y me ayudaron a crear la versión electrónica, la versión inteligente, manejable a través de Internet. Si no, no hubiera salido esto, porque si no lo hubiéramos hecho en versión inteligente y aplicable vía Internet, lo estaríamos aplicando en hojas, con muchas limitantes, pero gracias a la intervención de ellos se pudo dar la versión inteligente, que además se puede consultar vía Internet, tiene su página. Esto surgió hace 4 años ya. Esto es de 4 años para acá, pero la investigación viene de 20 años para acá. Pasar de la lingüística a sustituir, para efectos de lo que se ha platicado aquí, de síndromes frontotemporales, la electroencefalografía, y no digo sustituir, sino más bien amplificar la acción de detección neurofisiológica a través de un instrumento lingüístico que permite, como repito otra vez, si repito es otra vez, la aplicación masiva de un instrumento que de otra manera sería individual. Wow, qué maravilla. Si tiene dudas, preguntas, comentarios, lo invito en este momento para que se ponga en contacto con nosotros. Márquenos, llámenos al 5604-7447 y 5604-7307. ¿Cómo se dio esto de que los chinos ya están utilizando también este sistema? Bueno, lo que pasa es que se pueden medir las consultas por Internet, quiénes se meten a ver la página, quiénes se meten, inclusive hasta intentar hackear el sistema, y de esta manera tenemos claramente identificadas las consultas
que se hacen a través de los chinos y los estadounidenses. Yo creo que como está China y siendo los Estados Unidos todavía la primera potencia mundial, pues tienen quien fácilmente les traduce las cosas, ¿no? Pero es mediante el mismo sistema que sabemos quiénes están metiendo, consultando, etcétera, ¿no? Comunicándose con nosotros. Muy bien. Wow. Regresando un poquito, doctor Luis Antonio Pando, hablábamos, bueno, ya de los diversos trastornos, veíamos algunos ejemplos, ¿no? Como es la esquizofrenia, y sobre todo también cómo las drogas pueden contribuir también a problemas neurológicos, también la desnutrición en cuanto a trastornos de aprendizaje. ¿Qué tanto se ha estado trabajando para este tipo de situaciones, de problemas? Bueno, en mi actividad en el Instituto Nacional de Cardiología en el área pediátrica, lo que yo busco y buscamos como equipo es la creación justamente de instrumentos que nos permitan evaluar desde los factores de riesgo hasta las consecuencias mismas de acciones como las de cirugías correctivas de malformaciones congénitas de corazón que pasan por bomba extracorpórea y que sabemos dañan el cerebro en un porcentaje que es mundialmente conocido, que es alrededor del 17%, que después se reduce a un 9% de daño definitivo, el 17 en un daño transitorio, el 9 en un daño muy puntual, muy preciso y definitivo, que abarca las áreas de epilepsia, las áreas de aprendizaje, y se han buscado diversos instrumentos. Actualmente yo estoy utilizando instrumentos de la inmunología, es decir, anticuerpos que me permiten detectar moléculas que me hablan de qué manera el cerebro se ve afectado por procedimientos o por la patología misma cardiológica. Esa es mi función en el instituto. Estamos por publicar un marcador muy interesante y he estado publicando sobre casos en donde justifica que el instituto haya invertido en el desarrollo de estos marcadores. Entonces, tenemos otras circunstancias. Aquí hay un ejemplo con el Instituto de Cardiología, que la patología cardiovascular puede afectar también la llamada salud mental vía alteración de las funciones cerebrales superiores. Con esto quiero decir que son el lenguaje, el aprendizaje, que es la sensopercepción, a través de la sensopercepción, la inteligencia, la memoria, etcétera. Todas estas, hasta la marcha misma, la capacidad de moverse de un individuo. El sufrimiento de estas 6 capas de corteza nos lleva a buscar instrumentos, ya sea a través de la lingüística, como es el caso del electroencefalograma virtual y la neurofisiología, hasta la medicina molecular de los marcadores, que es una de las tendencias actuales para entender la función cerebral, como lo es también la imagenología a través de la resonancia magnética funcional o del CT-PET, que son marcadores a través de medicina nuclear y tomografía computada, con correlaciones estadísticamente válidas. Eso es lo que hacemos en la actividad de investigación. En la actividad particular lo que hacemos es aplicar todo esto al individuo, llegar a un diagnóstico para un mejor tratamiento en el ámbito de lo biológico, psicológico y social, en una actividad de equipo. Aquí no hay estrellas, sino hay equipos que se coordinan, porque son tantas las disciplinas que intervienen
interviene la disciplina de comunicación misma, que usted ejerce, intervienen factores sociológicos. Y uno pensaría que individualmente la sociología está muy lejos, pues claro que no. El individuo está imbuido en una sociedad y como tal hay fenómenos sociales que repercuten en él y al revés. Claro. Estamos llegando ya al final, doctor Luis Antonio, pero no me quiero, más bien no quiero que se vaya sin que le pregunte, no me quiero quedar con la duda. Rápidamente, la esquizofrenia, bueno, durante mucho tiempo, o creo que hasta la actualidad, pues ha estado relacionada y la han visto como un problema que la tuvieron muy satanizada, la esquizofrenia. Sí. ¿Esto por qué causa? Pues deriva de la historia de la locura de Michel Foucault, ¿no? En donde los esquizofrénicos eran tratados como delincuentes y los asilos no eran tales, eran cárceles que evolucionaron a asilos y que evolucionaron a hospitales psiquiátricos. Y esto es por ignorancia, porque se les pensaba poseídos del demonio. Ahí está la satanización y el estigma que cuando se rompen las cadenas por Pinel en Francia de los enfermos mentales, se empieza a buscar la causa de esto y se pensó pues que era de orden psicosocial. No hay tal, es heredado y tiene un claro marcaje a través de la inmunogenética, y afortunadamente vamos teniendo cada vez mejores instrumentos que permiten a los esquizofrénicos funcionar en la sociedad, trabajando, inclusive tienen familias. Se da el consejo genético de riesgo en este sentido, y son individuos que actualmente son socialmente productivos con un muy bajo porcentaje que no lo son. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Luis Antonio Pando Orellana, por habernos acompañado aquí en A Buena Hora. Yo los invitaría nada más a visitar la página www.evepol.com.mx